Como en cada mayo de cada año, el pasado reciente de Uruguay vuelve a ponerse arriba de la mesa en todos los ámbitos de la sociedad. Hace un par de días asistimos a la 30ª Marcha del Silencio, que convocó una vez más a miles de personas por las calles de Montevideo y de otros puntos del país, reclamando verdad, memoria y justicia. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿En dónde estamos parados con respecto al pasado reciente? ¿Y qué tanto avanzó la sociedad uruguaya en ese asunto? Preguntas que intentaremos responder en La Rosca con Madalena Broquetas, historiadora, docente e investigadora, licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República y doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenida, Malena. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un gusto estar acá. Un gusto para nosotros. Bueno, vamos por el inicio. ¿Qué te motivó a enfocarte en el estudio del pasado reciente, en particular de las derechas y de la violencia política? Bueno, pensemos que yo hice historia en los 90 y principios del siglo XXI, y que cuando hubo que definir, más que nada la tesis doctoral, porque en aquella época no teníamos tesis de licenciatura, había mucha discusión en torno a los cruces entre violencia y política en los 60, ¿no? Y yo en algún sentido me metí en esa discusión, pero me quedó rápidamente claro cuando empecé a pensar y cuando empecé a hacer mi primer desbroce, que había como un objeto sujeto ausente, que era la derecha. No, había una discusión en donde estaba la violencia de los grupos armados, la represión del Estado, ¿no? Aparecía la cuestión institucional también, y no aparecía ni la derecha partidaria, ni lo que me encontré, que no esperé encontrar tanto. Vieron que a veces nos proponemos los temas, sí, y después cuando vas al trabajo de campo, sí, el enorme despliegue de la derecha en el terreno social. Y claro, estamos hablando del 60, 61, 62, no estamos hablando del 68 ni del 70. No, claro. Y a lo largo del tiempo, desde que lo empezaste a estudiar hasta ahora, ¿cómo avanzó ese tema? Y ahí es que terminé atrapada como derechóloga. No, claro. Porque claro, en realidad... No, y ahora todo el mundo te consulta, ¿o como no? Derechóloga. Sí, claro. Lo que pasa es que allí, lo que me estaba pasando a mí, le estaba pasando a otros colegas, también acá, y estaban las investigaciones de Gabriel Bukele, de María Eugenia Jung, de Mauricio Bruno. O sea, empezábamos a mirar cuestiones de las derechas. Yo, si se quiere, lo que hice en mi tesis fue como mapear el campo de las derechas. Fue una especie de cartografía. No me decanté por un objeto, sino que miré. Y ahí me pasó también que entré en contacto con un campo más latinoamericano que estaba en la misma, ¿no? Entonces, tampoco tenía tanto registro. No, ni en Argentina, ni en Brasil. Quizás sí estudiaban las dictaduras, las fuerzas armadas, sectores más refractarios de la Iglesia Católica. Pero la derecha puntualmente. Pero no en este enfoque. No, entonces claro, se fue formando un campo riquísimo. Y bueno, y ahí empezamos a cuando pones un nuevo actor sobre la mesa, sí, claro, cambia todo, ¿no? Porque era una discusión tan bizarra en algún sentido, ¿no? Yo me acuerdo en 2003, 2004, 2005, ¿qué fue primero? Sí. La violencia de los grupos armados o la represión del Estado, y después decían un poco de esta cosa que reproduce la teoría de los dos demonios, y Cuba, ¿no? Imitar el foquismo en una democracia tan apacible como la uruguaya. No eran esos los términos de la discusión. Claro. O sea, iba por otro lado. Claro. Y bueno, y después sí, seguí y vino el último libro, que es Ganar la Guerra, que ya avanza del 68 al 73 y que busca dar una explicación un poco diferente al golpe de Estado a la que veníamos escuchando o leyendo desde otro ángulo. Mira a la derecha en un terreno mucho más transversal, porque mira el universo sindical, de la educación, de las iglesias, de la cultura. Está la preocupación por los grupos armados, pero no es donde está el foco. Claro. Entonces ahí es una historia un poco más rica que me parece que le permite restituir complejidad a una historiografía que es rica, pero que estaba un poquito compartimentada. Y bueno, humildemente. Y ahí después vinieron la obra general, la obra colectiva sobre las derechas, que es una forma diferente de mirar la historia del Uruguay. Y ahora ya está más avanzado el tema, ¿verdad? Yo creo que está instalada la agenda de investigación sobre derechas, que, claro, además es una categoría que, a diferencia de las izquierdas, en general los sujetos estudiados no reivindican, no se reconocen. Es una categoría analítica. Nosotros partimos de la base de que existe un espectro ideológico en donde hay izquierdas y derechas, es innegable, a pesar de que en general se quiere negar, y muchos sujetos que nosotros ponemos a la derecha dicen, no, yo no soy de derecha, yo soy liberal, o soy liberal conservador, o soy de centro. Es más fácil moderado, reivindicarse de izquierda que de derecha. La izquierda reivindica, y aparte la izquierda es muy doctrinaria y tiene más discusiones sobre su vertiente, y si es una izquierda anarquista, o si es una izquierda comunista. La derecha es más pragmática, salvo la extrema derecha, que en Uruguay también tiene una presencia mucho mayor de la que pensábamos,
y que es un poco más doctrinaria en el sentido de que tiene un programa, así como la izquierda tenía en los 60 la idea de revolución, bueno, ellos también tenían de contrarrevolución, un orden nacional, corporativo, poco más que querían volver al virreinato con la Iglesia Católica. Bien, ¿y por qué es que, capaz que es media obvia la respuesta, pero por qué es que no existía el concepto de derecha o el campo de estudio de derecha antes de que empezaran ahí? Bueno, las agendas se van construyendo, ¿no? Y son de sus tiempos. Entonces, primero, recién cuando se sale de las dictaduras, ¿no? Y incluso durante las dictaduras, sobre todo esto fue la ciencia política y fue sobre todo en el exterior, ¿no? Hay toda una corriente que se llama de politólogos transitólogos porque estudiaban las transiciones. Empiezan a mirar el pasado más reciente, de los 60, 50 y las propias dictaduras. Y ahí hay una pregunta, ¿no? Es bueno, ¿cómo se cayó en las dictaduras de la seguridad nacional? Claro. En el caso de Uruguay, eso era particularmente conflictivo, porque estaba esta autoimagen tan complaciente de que era un país como una Suiza de América. Si la seguimos teniendo, claro. Digo, que se volvió a instalar. Sí. Es curioso, ¿no? Sí. Lo que no quiere decir que el país no tenga cosas buenas o que no tenga aspectos reivindicables y comparativamente, a ver, miremos cómo está América Latina. Es que yo creo que parte de eso, de la comparación, que en comparación somos más tranquilos, pero las imágenes autocomplacientes son complicadas, porque si esto era tan maravilloso y en los 50 era todo tan... Se resolvían los conflictos mediante el diálogo, no había tanta sangre derramada como en Argentina. ¿Cómo terminaron así? ¿Cómo se desemboca en las dictaduras de la seguridad nacional con una represión como política de Estado igual o más feroz que la de los otros países? Ahí vino primero esta idea de revisar un poco la cronología de los 60, porque eran los 50 idílicos y después la crisis del 68. Sí. Que por eso mi primera investigación estuvo muchos años volcada en el periodo ese medio mal llamado de los colegiados blancos, ¿no? Sí. 59, 66, 67. ¿Qué pasa ahí? Y ahí se jugó mucho, mucho, porque además ahí es el momento en que hay muchos proyectos posibles. Y después, entonces se fue armando esta agenda que primero fue más de la politología, y que no miraba a la derecha, miraba como el sistema político, miraba la institucionalidad, cuán leales habían sido los actores de época, y entonces se ponía el foco en los partidos y en la crisis del sistema de partidos. Después vino toda la dictadura y la posdictadura y el momento del testimonio y bueno, todo el paraguas de la caducidad, en donde también la urgencia, un poco de la historia tuvo dos caminos. Por un lado, incorporar a la memoria, porque era una historia que si no incorporaba a la memoria no se contaba. Y por otro, ponerse más a tratar de explicar, incluso desde las ciencias sociales y humanas, el terrorismo de Estado, la represión estatal, toda la otra dimensión. Claro. ¿No? Entonces, fue pasando el tiempo y ahí, en la medida en que todo eso existía, es que nosotros nos dijimos, sí, las dictaduras son proyectos de represión totalitaria, pero también son proyectos de reconstrucción estatal y social. Por lo tanto, hay numerosos actores, y no eran solo las Fuerzas Armadas. Hay muchos actores de los sectores de los partidos, sectores del empresariado, sectores de la sociedad civil, de las cámaras patronales, empresariales, de sectores de las iglesias, que querían otra cosa, que querían dar vuelta lo que había ocurrido en los 60, que pasa en Uruguay, pasa en América Latina, pasa en otros términos en Occidente, que es que se habían activado, politizado sectores populares, sectores trabajadores, jóvenes, como nunca antes había ocurrido en la historia. Entonces había que desmovilizar, despolitizar y a su vez poner en marcha, un ajuste en el marco del capitalismo que requería no tener movimientos sindicales. Y se buscaba una excusa. Claro. Más que una excusa, fue todo bastante prístino. Lo que pasa que después en la discusión posterior quedó más opacado porque fue tan brutal la dimensión represiva que nos preguntábamos más, por las responsabilidades en el aparato represivo. Pero en este campo, una vez que todo aquello... Cada cosa tiene sus tiempos, ¿no? Claro. Entonces, una vez que aquello estaba planteado, es decir, hay que reponer también, para que la realidad se complejice y mirar para atrás tenga un poco más de sentido, cuáles eran los proyectos de estas derechas, que eran muy distintas entre sí. No es que estaban de acuerdo en todos. Sí estaban de acuerdo, por ejemplo, en el anticomunismo, como genérico, ¿no? En que las izquierdas políticas sociales eran comunistas, en que el joven que se vestía como hippie era comunista, en que el canto popular era comunista, en que las murgas que protestaban como la izquierda eran comunistas. En eso estaban de acuerdo, ¿no? En cierta cuestión del enemigo, pero no después
en lo que querían proyectar. Eso se vio en dictadura, fue muy complejo. Y en esto de la consolidación de las derechas autoritarias, que es estos 50, 60, el periodo en el que vos te especializás, ¿ves rupturas o continuidades entre esa derecha de la salida del comienzo y después de la salida de la dictadura y la de hoy en Uruguay? Yo creo que hay como vertientes ideológicas que podemos rastrear. Una es la del nacionalismo de derecha y otra es la del liberalismo conservador. ¿Ah? Y alguien podría decir, bueno, y el liberalismo, sí, lo que pasa es que el liberalismo se puso, digamos, en su vertiente social, como ve la protesta social, casi que es exclusivamente el liberalismo conservador. Sí. Entonces, bueno, los protagonistas de la salida de la dictadura son casi que los mismos del inicio, ¿no? Y allí salen sectores de los partidos, bueno, si bien ganan las listas opositoras a la dictadura, o sea, en las elecciones internas del 82 ganan las listas opositoras a la dictadura. El plebiscito del 80 se había perdido, ¿no? Había sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado que apoyaban. Y en el 84 la fórmula de Sanguinetti y de Tario es una fórmula que era opositor. Pero bueno, es una fórmula que había tenido un protagonismo, Sanguinetti, sobre todo en la negociación, en la salida, ¿no? En todo el proceso de negociación, y fundamental en el acuerdo del Club Naval en el 84. Sale y tiene muchos, ¿no? Cuando viene la democracia es una olla a presión. Hay que resolver toda la cuestión económica, que la deuda que dejó la dictadura es inmensa, en términos de deuda externa, de compra de carteras incobrables de bancos, de pobreza, bueno, No, 46% claro. Sí, claro. de pobres. En términos de movilización gremial y sindical, fueron impresionantes los reclamos, porque fíjense que el salario real alcanza su punto más alto en 1958 y de ahí en más solo baja. En los 60 y en dictadura sigue bajando. Tiene algunos pequeños picos de subida en los 60, pero que no alcanzan la del 58 y sigue bajando. Entonces, el deterioro del salario real, la pérdida de poder adquisitivo, el ajuste que había caído sobre la gente que vivía de ingresos fijos, era impresionante. Entonces el gobierno de Sanguinetti, bueno, dice que nunca perdió una huelga, o sea, no hubo tampoco no hubo represión en el sentido de lo que había sido el gobierno de Pacheco y el periodo de Bordaberry, pero para mí hay allí una continuidad en cómo entender también, ¿no?, la protesta social. El nacionalismo de derecha estaba muy latente, pero hubo incluso hubo manifestaciones, hubo sectores dentro del Partido Nacional y hubo atentados. Después, en el contexto de que se discutió la ley de caducidad, reemergieron los atentados. Y el autoritarismo militar, que para mí es como una tercera vertiente que se puede ver desde los 20, 30, que se manifiesta en los 60, que fue protagónica en dictadura, bueno, no cambió esa línea de pensamiento. Entonces, no es todo lo mismo, pero no hay todavía cortes abruptos en términos de vertientes ideológicas, Claro, de las derechas. Claro. También estudiaste el contexto de Uruguay, la crisis interna en la Guerra Fría en la década de los 60, ¿verdad? ¿Cómo se relacionan esos dos procesos y qué tiene que ver con después la llegada de la dictadura en los 70? Bueno, lo que pasa, como yo siempre les digo a mis alumnos, la Guerra Fría no es un contexto histórico, no es un telón de fondo. Claro. Estamos en Guerra Fría. La Todos. Guerra Fría, Claro. La Guerra Fría no es simplemente una doctrina en materia de relaciones internacionales. O sea, no es simplemente tampoco el enfrentamiento militar entre dos potencias, ¿no?, Estados Unidos y la URSS. Así se define en el 47, es el reordenamiento del mundo de posguerra. Es un antagonismo militar, lo es también político, económico, cultural. Para América Latina, una cosa es el periodo 47-58, en donde las dos potencias no están con el foco tan puesto, ¿no? Si se quiere, es importante América Latina, sobre todo a nivel sindical. La cuestión sindical es fundamental. Pero después, cuando la Revolución Cubana, no solo 59, sino 60-61, cuando se define marxista-leninista, toda la insurgencia que empieza a haber a nivel de, no solo de los grupos que se definen por las guerrillas, sino sobre todo la insurgencia sindical, los grandes cambios en las izquierdas legales, es decir, toda la movilización social, la protesta social de los 60, hace que esta idea de la Guerra Fría, que es que la guerra no es de frontera, sino que es ideológica, y que el enemigo no es alguien que va a invadir, sino que es un enemigo que es interno y que tiene rostros múltiples, que puede ser un sindicalista, un estudiante, un guerrillero, un maestro, un cantante de música popular, alguien del teatro independiente.
y que además la sociedad no lo está viendo, y que por lo tanto la misión de la fuerza de seguridad, de la policía, de los militares, es develar ese enemigo y erradicarlo, porque no es un adversario, es un cáncer. Estoy parafraseando, ¿no? Sí, claro. Entonces ese es el trasfondo de cómo ven el mundo los sectores que están en las derechas en el marco del momento de la radicalización de las luchas de la Guerra Fría. Entonces sí, claro que tiene que ver. Y ahí nos podríamos preguntar, bueno, es una discusión muy larga, pero bueno, ¿por qué durante todos los 60 si hubo un estado, se fue definiendo todo un estado de excepción, ¿no? Con las medidas prontas de seguridad, después con la suspensión de garantías individuales, con el estado de guerra interno? Las medidas prontas de seguridad se empiezan a aplicar con cierta sistematicidad en el 63, después en el 65, después muy a pesar de gestido en el 67, y después del 68 en adelante casi no se levantan nunca más. Entonces, bueno, la pregunta ahí es, ¿y entonces por qué el golpe en junio del 73? ¿Por qué no se dio antes? ¿Por qué no se dio después? Claro. ¿Por qué se dio? Bueno, yo ahí los invito a leer Ganar la Guerra, les paso el chivo, porque propongo una explicación un poco muy bien metida el chivo. Porque es larga, la explicación. El Hobbit nos hizo todo entrar ahí. Claro, lo dejo para otro programa. Lo vemos en el próximo capítulo. Claro. Porque es larga la explicación. Está bien. Malena, saliendo un poco de los partidos políticos y de la institucionalización y del Estado, ¿qué rol juegan en el golpe de Estado las cámaras empresariales y los medios de comunicación? Un rol fundamental, que además lo teníamos, fundamental. Lo tenemos, la historiografía uruguaya lo tenía muy estudiado para la dictadura de Terra, por ejemplo, ¿no? Y para todo el proceso contra el vallismo, el papel que jugaron las gremiales patronales, las gremiales empresariales, para frenar el reformismo en cuestiones impositivas, en cuestiones salariales. Y para esta dictadura no lo teníamos visto. La verdad es que apenas lo hemos empezado a contemplar, ¿no? Yo en el libro lo introduzco, pero lo que se ve es que, así como la derecha política lo que quiere es, bueno, se preocupa por la insurgencia, por la protesta social, después por la creación del Frente Amplio en el 71. Las elecciones del 71, para los dirigentes de más experiencia, era evidente que no iba a ganar el Frente Amplio. Los jóvenes creían que sí, ¿no? Incluso en un momento hasta se dudó con Montevideo, pero las elecciones era evidente. Igual fue un salto impresionante, ¿no? 18% de los votos. Claro. Se venía del 9% como techo máximo con todas las izquierdas juntas. Pero cuando terminan las elecciones del 71, la preocupación de la derecha política son las del 76. Creen que para el 76 sí puede ocurrir, ¿no? Las Fuerzas Armadas, habiéndose formado, ya muy depuradas, casi que en mayoría de militares menos constitucionalistas, habiéndose formado en la doctrina de la seguridad nacional, la idea del enemigo interno, de que tienen que dar seguridad, apostar al desarrollo. A nivel social hay sectores de las iglesias que no pueden creer lo que está pasando a nivel de la religión católica, de los protestantes, de los metodistas, teología de la liberación, ¿no? Como la radicalización. Y el tema de las patronales y de las cámaras empresariales es fundamental, porque en realidad el gran actor, el actor que emerge como nunca antes en la historia del Uruguay y como nunca después, es el movimiento sindical. Tiene un peso impresionante, hace todo un camino hacia la unidad entre el 58 y el 66, se consolida, ¿no? Esa CNT, Convención Nacional de Trabajadores, paralizan el país. Es un momento en que se está paralizando el país desde otro punto de vista, ¿no? Porque están cerrando los frigoríficos, el desempleo es la tónica de esos días, pero digo, la obsesión es reglamentar los sindicatos. Que el voto sea por plebiscito y sea secreto y sea obligatorio, porque la CNT, bueno, definía por mayoría. Entonces, y después el tema de la crisis económica. La inflación es el gran problema de la crisis económica, y hay distintas explicaciones. Y para estos sectores era por un exceso de demanda en clave de salario. Claro, se pedía mucho. Para la explicación más fondo monetarista, que es la que comparten más las cámaras, es hay que cortar por el lado salarial, porque los salarios no están acompañando el crecimiento. Entonces, la posibilidad de frenar a los sindicatos se discute en todo el periodo una ley de reglamentación sindical, y se intenta meter entre marzo y junio varias veces, se llama ley sindical, y no entra, o sea, no termina de haber, o pasa, entra pero no prospera. Esa es una clave para entender el porqué del golpe, porque la educación ya estaba en buena medida paralizada con la ley de educación de enero del 73. Los grupos armados estaban totalmente desmantelados desde septiembre del 72, digamos, estaban presos los líderes y muchos militantes, o en el exilio, y no hay acciones.
Y el Frente Amplio, bueno, acababa de perder las elecciones, se había rearmado como un partido legal, las elecciones eran el 76. También está el tema de que el Parlamento, que fue cómplice en todo el estado de excepción, con el apoyo de los legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado, es en fines de mayo del 73, cuando por primera vez en todo el periodo no acompaña a Bordaberry y no vota la prórroga de suspensión de garantías individuales. Entonces ven que sí estoy avanzando, estoy spoileando algo de por dónde viene quizás el golpe de junio, porque de verdad, o sea, y es un golpe en etapas, ¿no? Febrero fue un golpe y octubre del 72 hay un primer momento de la insubordinación militar, ¿no? Entonces octubre del 72, febrero del 73, junio del 73, un proceso golpista que va acompañando esta separación de la derecha partidaria del bloque que había armado con el oficialismo, primero el pachequismo y después con Bordaberry, para apoyar un estado de excepción en donde se sacrificaban las garantías y los derechos. ¿Y cómo ves que ha venido evolucionando Uruguay desde la vuelta a la democracia? Bueno, 40 años de democracia ininterrumpida, yo lo veo muy positivamente, ¿no? ¿Y en materia de memoria? Y en materia de memoria, y bueno, la memoria, como venimos, con esto de mayo, mes de la memoria, hemos hablado tanto de la memoria, pero no viene mal repasar que la memoria social, que no es la suma de memorias. Agustina puede tener una memoria, vos podés tener una memoria, tu familia puede tener una memoria, y la memoria social no es la suma de memorias. Es algo así como la atmósfera social, ¿no? Por eso yo hablo de memorias hegemónicas o de memorias dominantes. Y es siempre un campo de batalla. ¿Por qué? Porque siempre hay otras memorias. Está bien que haya memorias, es plural el campo de las memorias. Nadie quiere una memoria oficial, una memoria estatal. El tema es medir cuán democrática o cuán cercana a la realidad de lo que ocurrió es esa memoria, esa memoria hegemónica. Claro. Exacto. Y ahí pasamos por momentos muy duros. El siglo XX fue muy duro, fue el de la memoria amnésica, ¿no? O sea, después de que en la dictadura la memoria de los 60 era la memoria de las Fuerzas Armadas, ¿no? La memoria de la salvación, el pasado de los 60 era el caos, la guerra, la idea de la guerra, absolutamente insostenible desde el punto de vista histórico. Bueno, después en la transición era son recuerdos tan dolorosos que la sociedad uruguaya, esa supuesta familia imaginada, no los va a poder procesar, es mejor no hablar, y eso se expresó legalmente en la ley de caducidad. Entonces fue en la medida en que no hubo un debate público, no se jerarquizó esa memoria, fue una memoria amnésica. Y eso recién empezó a cambiar en el siglo XXI. Fines del siglo XX, principios del XXI, digamos, después de todo el proceso, fue mucho lo que ocurrió entre el 85 y el 89, primero porque se pensaba que se iba a investigar, se pensaba que se iba a llamar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad ante la justicia, no se investigó, hubo comisiones en el Parlamento, en el 85, una comisión sobre personas desaparecidas y los hechos que la motivaron. Solo tuvo el testimonio de las víctimas, los sobrevivientes y los familiares. Allí ya estaban los nombres de 61 integrantes de las fuerzas conjuntas y estaban indicados los lugares donde se pedía que excavaran, entre ellos el 13 de Infantería. No se excavó, no se investigó. Y cuando iban a haber una contienda de competencias, porque había muchas denuncias y los militares tenían que ir a declarar si no iban a incurrir en un desacato, además la Suprema Corte dijo que competía a la justicia ordinaria, se aprueba la ley de caducidad, diciembre del 86. Y con la aprobación de la ley de caducidad inmediatamente vino un movimiento impresionante, porque el movimiento de derechos humanos fue impresionante en dictadura en los 80. Y se intentó por referéndum anular por lo menos los 4 primeros artículos de esta ley, que eran los que impedían la justicia, en un contexto de memoria muy jorobado, ¿no? De mucha manipulación, una campaña en donde hubo miedo, hubo censura. Sí, se ha jugado con eso de la democracia también, como que te peligraba la democracia. El propio presidente Sanguinetti diciendo que bueno, que podían llegar a volver las Fuerzas Armadas si la gente votaba esa ley, lo cual era muy poco probable. Y entonces después del 89 no es que esas memorias hayan desaparecido, pero hubo una retracción. Y recién en el 96, que estamos con esta fecha, ¿no?, de los 30 años de la marcha, fue una iniciativa de Michelini, fue porque se hacían 20 años de los Michelini, de Rafael y de Felipe, se hacían 20 años de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Wildlaw. Le transmite a familiares que estaba devastado en su lucha más pública, porque bueno,
Fíjense que hacían las juntadas en la plaza desde el 84, o sea, pero estaba en ese momento a nivel público muy devastado. Bueno, impulsan esta marcha. Después, 99, 2000, el hallazgo, el caso Hellman, el hallazgo de Macarena, la formación de la Comisión para la Paz, por iniciativa de Jorge Valle, cuyo contenido, un informe que ha resultado muy falso desde el punto de vista de su contenido, porque lo que dice que fue objeto de la Operación Zanahoria no lo fue, porque no hubo, era todo voluntario, entonces una vez más no se sabe quién declaró, y en la mayoría de los casos eran las propias víctimas. Pero es muy importante porque 2003 es el primer reconocimiento oficial del Estado uruguayo de sus responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad. Y después en 2005, cuando gana el Frente Amplio el gobierno, bueno, mucha expectativa con lo que va a ocurrir, ¿no? Ya se acuerdan que de entrada el discurso de Tabaré Vázquez anunció que iba a ser una interpretación diferente del artículo 4, que iba a ir por la exclusión de caso a caso. Fue posible empezar a llevar adelante algunas causas en la justicia. Hubo investigación histórica, hubo excavación arqueológica, aparecieron muy pocos, realmente muy pocos, pero antes no había aparecido ningún resto de detenidos desaparecidos. Malena, se nos terminó el tiempo, ya está, Fernando Tetes agarró otra changa porque no le entregamos el programa, así que muchísimas gracias por esta entrevista en La Rosca. Favor. La gente estaba preguntando recién cómo se llama el libro. Uno de los tantos libros que tiene publicado Malena es Ganar la Guerra. Ganar la Guerra, el último. El último es Ganar la Guerra, así Cultura, política y sociedad en el Uruguay autoritario. El chivo completo. Pasaba Magdalena Broquetas, historiadora uruguaya. Muchas gracias por haber acompañado. Muchas gracias, muy interesante. Nos quedaríamos 50 minutos más, no da con media hora, bueno, pero nada, fue será lo para que la próxima. Esperemos que haya sido útil. Gracias. Sin dudas. Muchas gracias. Hasta mañana.